prometiendo que condonará la deuda de otros países, mientras la deuda que pagan los españoles no deja de crecer. ¡Qué asco da su traición! Está preocupado, yo creo que hasta la psicosis, a ver qué noticia aparece sobre la última persona que ha puesto para sustituir al que está denunciado por acosar a las mujeres, que a su vez lo puso para sustituir al que estaba acusado de robar para él mismo y para su partido, que a su vez lo puso para sustituir al que estaba acusado de robar y de tener tarjeta VIP para el alterne. Este es el aumento de violaciones en España en las últimas décadas. Aquí está usted, señor Sánchez. Y son responsables, usted y todos los que dicen que mienten. ¿Qué pasa? ¿Ahora preside usted el Congreso? ¿Me va a amordazar usted? ¿Pero quiénes se han creído? ¿Ve cómo son una gente que no sabe comportarse? Si son una auténtica mafia. Siguen empeñados en aplicar agendas globalistas que, como Estados Unidos ya no las paga, pretenden que ahora las paguen los europeos, y en especial los españoles, que en proporción son los más saqueados con unos impuestos abusivos. Nos va a costar centenares de millones de euros solo para que Sánchez se presente como un líder político internacional prometiendo que condonará la deuda de otros países, mientras la deuda que pagan los españoles no deja de crecer. ¡Qué asco da su traición! Luego llega donde nuestros aliados de la OTAN y no tenemos dinero porque se dedica a condonar deudas a diestro y siniestro. Es una pena, señorías, porque el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y sería bueno que los burócratas de las Naciones Unidas comenzaran a entenderlo y abandonasen para siempre esas agendas puramente ideológicas, progres, globalistas, que roban nuestra soberanía, y woke, que tanto descrédito han llevado a esa institución. Pero a Sánchez todo esto no le importa nada, porque, como he dicho esta mañana, está preocupado, yo creo que hasta la psicosis, a ver qué noticia aparece sobre la última persona que ha puesto para sustituir al que está denunciado por acosar a las mujeres, que a su vez lo puso para sustituir al que estaba acusado de robar para él mismo y para su partido, que a su vez lo puso para sustituir al que estaba acusado de robar y de tener tarjeta VIP para el alterne. Si el señor Sánchez fuera un presidente decente, señorías, también podríamos y deberíamos hablar de la cumbre de la OTAN y de la necesidad de aumentar nuestra defensa militar. Y este es un tema muy importante, porque nos va la seguridad y la defensa en ello. Y podríamos exigir, como condición previa, antes de aumentar nuestro gasto militar, la protección absoluta de nuestro territorio nacional bajo el paraguas de la OTAN, incluyendo a Ceuta y Melilla, que todavía están desprotegidas. También podríamos hablar de las guerras de Ucrania y de Oriente Medio, pero al señor Sánchez no le interesa nada de todo esto. Él está más preocupado por averiguar cómo su amigo Conde Pumpido puede ayudar desde el Tribunal Constitucional para garantizarles a todos ustedes la impunidad de su mujer, de su hermano, de su fiscal, de su partido, en definitiva, de su mafia. O quizá está pensando cómo esta mayoría parlamentaria le libra del Supremo, si ese momento llega. O quizá está pensando en seguir los pasos de Bettino Craxi. No sabemos en qué está pensando porque siempre dice lo contrario de lo que va a hacer. Pero si el señor Sánchez fuera un presidente decente, podríamos hablar también del Consejo Europeo. Y es verdad que de todos los disfraces que se pone el señor Sánchez, el que peor le queda es el de líder internacional. Consigue reunirse con el presidente de Senegal, imagino que para engrasar el tráfico de seres humanos, consigue el aplauso de los talibanes, el aplauso de Hamás y la amistad con Venezuela, o mejor dicho, con la Compañía Nacional del Petróleo de Venezuela, pero ni eso es mérito suyo, porque ese es un logro del señor Zapatero. Pero entre los mandatarios con peso internacional, lo único que produce el señor Sánchez, que no ven allí ninguna velita encendida, es estupor, rubor y risa. Y esto último nos lo han confirmado con detalle. Por ejemplo, cuando le ven ponerse aquí ante una sala vacía de prensa muy chulo, como si fuera Robert De Niro en Taxi Driver, y luego llega allí y dice, no, si yo no he dicho eso, lo han dicho los militares. Mentira. Otra mentira que los militares no le pueden perdonar. Y delante del mundo entero, que estaba esperando su gran intervención contra Trump, y llega allí, nada, pero nada de nada, silencio y afirmar como todos. Porque lo vimos en directo escuchando a la señora Meloni en televisión. Decía, no, si hemos firmado lo mismo que Sánchez, o Sánchez lo mismo que nosotros, decía con incredulidad después del número que usted había montado. Sin embargo,
tenemos que reconocer que el disfraz de burócrata totalitario europeo, ese sí le queda bien, le encaja como un guante. Ahí, en Bruselas, no le van a preguntar por el amaño de sus elecciones primarias, ni siquiera por cómo se enriquecen algunos con las mascarillas durante la pandemia. De hecho, la señora von der Leyen se niega a que se conozcan sus mensajes con las farmacéuticas durante ese periodo. En eso de decirle a la gente una cosa y después hacer exactamente la contraria, que lo hemos vuelto a ver hoy aquí, el señor Sánchez podría tener un doctorado sin necesidad de plagiar absolutamente a nadie. Es usted una autoridad reconocida en la materia. ¿Cómo se puede tener la desfachatez de hablar de determinación en el control de las fronteras si nuestra frontera sur simplemente la han suprimido? No existe. Miren, este es el aumento de violaciones en España en las últimas décadas. Aquí está usted, señor Sánchez. Y son responsables, usted y todos los que dicen que mienten. El aumento de las violaciones en España ha sido brutal bajo su gobierno por sus políticas migratorias y sus políticas penales que han puesto a los violadores en la calle. Ustedes los traen, ustedes participan del negocio del tráfico de seres humanos y lo hacen a través de las ONGs o directamente desde el Estado, trayendo con el ejército y después alojando y hasta dando pagas. Y lo llevan haciendo muchos años. Han gozado de impunidad y de un silencio mediático total. Pero les aseguro que al resto de los españoles y al resto de los europeos se les está acabando la paciencia y no se lo van a perdonar. Y cada día que pase ustedes van a pagar más cara esta traición. Hemos visto estos días lo que cuesta la manutención de los ilegales alojados en el centro de Alcalá de Henares. ¿Cómo es posible que sea mucho más cara mantenerles a ellos que cuidar a nuestros abuelos en las residencias? ¿Cómo puede ser que se gaste más del doble en mantener a un inmigrante ilegal que a un soldado español? Y ese negocio del tráfico de personas que ustedes han promovido tiene que terminarse. Europa debe atender a las nuevas mayorías y a los verdaderos intereses de los ciudadanos europeos y de las patrias europeas. Y como Úrsula está encantada con el señor Sánchez y con Rivera, pues él puede continuar en el Palacio de la Moncloa. En definitiva, señorías, hay mucho que hablar de la conferencia de la ONU, del Consejo Europeo y de la cumbre de la OTAN, pero no tenemos a un presidente decente que pueda hacerlo. Hay que recuperar nuestras fronteras, hay que abandonar las agendas globalistas que no ha votado ningún español y, por supuesto, hay que aumentar nuestro presupuesto de defensa para aumentar nuestra seguridad y nuestra soberanía. Pero todo eso, que es urgente, solo podrá hacerse cuando tengamos a un presidente ocupado en los intereses de España y no a uno en los intereses de su mafia. Y concluyo, señorías, agradeciendo a la presidenta que me haya dejado llegar al final de mi intervención, pero diciéndole que como se dedica a retirar las palabras que yo pronuncio en esta tribuna, me gustaría saber si también va a borrar las siguientes, porque la señora Armengol, que preside este Congreso, ha mentido a este Congreso diciendo que no conocía a Víctor de Aldama, y todos hemos leído los mensajes que ella se enviaba con Víctor de Aldama. ¿Qué pasa? ¿Ahora preside usted el Congreso? ¿Me va a amordazar usted? ¿Pero quiénes se han creído? ¿Ve cómo son una gente que no sabe comportarse? Si son una auténtica mafia. Lo dicho, la señora Armengol ha mentido a este Congreso y la señora Armengol debería dimitir de forma inmediata. Y ahora, si quiere, que también borre estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.